Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Enrique, mi compañero José Aguiar y vamos a hablarles sobre los procesos de mejoramiento del suelo. Ellos tienen como objetivo aumentar la resistencia, disminuir la deformabilidad, disminuir la permeabilidad y mitigar el potencial de colapso. Existen muchos métodos para realizar el mejoramiento de los suelos, entre ellos está el método del apisonado. Esta es la operación previa para aumentar la resistencia superficial del terreno que se desea construir una carretera u otra obra. Consiste en aplicar una cantidad de energía lo suficiente como para disminuir el volumen de hueco del material utilizado. Esta es conocida como una técnica de compactación y normalmente se aplica a rellenos artificiales tales como cortinas de presa, diques, terraplenes para caminos, muelles, ferrocarriles, entre otros. Los métodos empleados para la compactación de suelos dependen del tipo de materiales con que se trabaje en cada caso. En los materiales puramente friccionantes como la arena, los métodos vibratorios son los más eficientes, en tanto que en suelos plásticos el procedimiento de carga estática resulta ser el más ventajoso. En la práctica, estas características se reflejan según el equipo disponible para el trabajo, tales como las plataformas vibratorias, los rodillos lisos, los neumáticos o patas de cabra. El suelo, como cualquier elemento natural, posee un equilibrio entre los factores que lo influyen. Un cambio de este equilibrio puede provocar una alteración física, química o biológica. La compactación por apisonado es la principal causa de alteración del suelo. Hay dos situaciones con elevado riesgo de compactación. Una de ellas son las áreas con fuerte tránsito de vehículos y personas y las áreas cercanas a lugares en construcción. Hay suelos con una tendencia más o menos acentuada a la compactación en función a la composición, estructura y contenido de humedad. Las constructoras a menudo trabajan con maquinarias muy pesadas, sin delimitar la zona en la que se encuentran y se plantan árboles. Se desconocen cuál es la superficie que abarca el aparato radical, así como se ignoran los efectos derivados de la composición y dificultad que se encuentran para intentar resolverlo. En un suelo no cohesivo, la compactación ocurre mayormente por la reorientación de los granos para formar una estructura más densa. La presión estática no es muy efectiva en este proceso porque los granos se acuñan unos contra otros y resisten el movimiento. Si los granos se pueden liberar momentáneamente, las presiones, aun las ligeras, son efectivas para forzarlos a formar una distribución más compacta. El agua que fluye también reduce el rozamiento entre las partículas y hace más difícil la compactación. Sin embargo, el agua en los poros también impide que las partículas tomen una distribución más compacta. Por esta razón, las corrientes de agua solo se usan para ayudar a la compactación, cuando el suelo es de granos tan gruesos que el agua abandona los poros o huecos rápidamente. En los suelos cohesivos, la compactación se produce por la reorientación y por la distorsión de los granos y sus capas absorbidas. Esto se logra usando una fuerza que sea lo suficientemente grande para vencer la resistencia de cohesión por las fuerzas entre las partículas. Para lograr una compactación eficiente en los suelos no cohesivos, se requiere una fuerza moderada aplicada en una amplia área. La compactación eficiente en los suelos cohesivos requiere presiones más altas para los suelos secos que para los suelos húmedos, pero el tamaño de área cargada no es crítico. La eficiencia se mejora aumentando la presión durante la compactación a medida que el peso específico y la resistencia aumentan. Los objetivos del apisonado. Debe tener resistencia suficiente como para soportar su propio peso y el de la estructura o las cargas de las ruedas. No debe asentarse o deformarse excesivamente por efecto de las cargas que dañen el suelo o la estructura que soporta. No debe ni retraerse ni expandirse demasiado. Debe conservar siempre su resistencia e incompresibilidad y
tener la permeabilidad apropiada o el sistema de drenaje apto para su función. Las máquinas de compactación se utilizan según su función. Están las máquinas que funcionan debido al principio de presión estática, las máquinas que se usan por el impacto que ocasionan y están las máquinas de compactación que funcionan por sus efectos vibratorios. Entre las máquinas que trabajan según la presión estática que ejercen están las apisonadoras clásicas de rodillos lisos. Esta se caracteriza por la presión que ejerce en el suelo. Es una de las máquinas más utilizadas, pero la verdad es que tiene poco efecto de compactación en los suelos coherentes. Los rodillos patas de cabra. Estas compactadoras concentran su peso en las pequeñas partes troncocónicas ubicadas en el rodillo. Este ejerce una presión estática lo suficientemente grande como para penetrar dichas partes en el suelo. Conforme se van dando pasadas y el material se compacta, estas partes van a profundizar cada vez menos el suelo. Esto es debido a que la superficie en una profundidad de 6 centímetros siempre quedará distorsionada y no se verá mejora alguna. Las compactadoras de ruedas neumáticas. Estas trabajan principalmente debido a la presión estática que ejercen los neumáticos en el suelo. Pero hay un segundo efecto, debido a la presión que ejercen los neumáticos en ella, y es que no es uniforme. Por lo tanto, se emplea el término presión media de contacto, que se obtiene dividiendo la carga sobre cada rueda por la superficie de contacto. Algunas máquinas de compactación que trabajan según el principio de impacto son las placas de caídas libres. Estas son unas placas de hierro de forma rectangular que se elevan mediante cables a una altura de 1,5 a 2 metros y se deja caer libremente sobre el mismo. Esto ejerce una presión de impacto tan fuerte que comprime, en combinación de una cierta sacudida, hasta los suelos más pesados y rocosos. Los pisones de explosión. Este tipo de máquina se levanta del suelo debido a la explosión de su motor, que por reacción contra el mismo produce la suficiente fuerza ascendente para elevarla toda ella unos 20 centímetros. Al caer ejerce un segundo efecto compactador, y esto es dependiente de su peso y altura de elevación. Estos pisones son muy apropiados para los suelos coherentes, aunque también dan resultado con otra clase de materiales. Son muy buenos para la compactación de zanjas, bordes, de terraplenes, cimientos de edificios, entre otros. El método de vibrocompactación. Los vibradores superficiales planos consisten en planchas o bandejas de forma circular o rectangular, sobre las cuales se monta un equipo vibrador con pesos excéntricos girando a velocidades de 1500 a 2000 revoluciones por minuto, y produce impulsos vibratorios verticales, de arriba hacia abajo. Este es un método muy eficaz de densificar suelos de todo tipo, si bien los mejores resultados se consiguen en los no cohesivos de grano grueso, con menos del 12% de agregados finos. Las placas vibrantes y rodillos vibratorios. Hoy en día es quizás las máquinas más utilizadas. Se han empleado en la compactación de todo tipo de suelos, sin distinción. Entre ellos están las bases granulares artificiales, los rellenos rocosos, asfaltos, suelo, cemento, arcilla, entre otros. Esta es función, por una parte, de la composición o tipo de terreno, contenido de humedad del mismo, etc. Y por otra, del propio vibrador. Es decir, que lo importante es la adecuación de frecuencia de resonancia del suelo y de la masa del vibrador. Las placas vibratorias pueden usarse directamente sobre la superficie del suelo o apoyarse en el fondo de pozos cavados para tal fin. Su efecto es similar al paso de rodillos. En general, estos equipos vibratorios superficiales operan con frecuencias próximas a la resonancia de la masa oscilante del suelo y deben ser pasadas repetidamente sobre el área a compactar. Cuanto más lento sea el pase, se produce mayor vibración en un determinado punto del suelo y se necesitarán menos pases para lograr la compactación deseada. Muchas gracias, ahora le paso a mi compañero.